A menudo se les llama algas verde-azules, pero aunque se parezcan a las algas, que son eucariotas, o sea con núcleo, y realicen fotosíntesis, las cianobacterias son bacterias. Son procariotas, lo que significa que sus células no tienen un núcleo definido ni orgánulos complejos como las células de las algas verdaderas. Son organismos unicelulares, pero a menudo viven en colonias o forman filamentos, creando estructuras visibles que podemos encontrar en casi cualquier ambiente iluminado por el sol. Las cianobacterias fueron los primeros organismos hace unos 2500 millones de años en desarrollar la fotosíntesis oxigénica, es decir, la capacidad de usar la luz solar para convertir dióxido de carbono y agua en azúcares, liberando oxígeno como su producto. Este proceso, que hoy damos por sentado, fue una auténtica revolución. Poco a poco, el oxígeno se fue acumulando en la atmósfera, transformando un planeta hostil en uno capaz de albergar formas de vida más complejas. Literalmente, crearon el aire que respiramos. Algunas cianobacterias tienen células especializadas, los heterocistos, que son capaces de fijar nitrógeno atmosférico, convirtiéndolo en una forma que otras plantas pueden usar. Esto las hace vitales para la fertilidad de muchos ecosistemas. Y los acinetos, que son esporas de resistencia para sobrevivir a condiciones adversas. Las cianobacterias son increíblemente versátiles y se encuentran en casi todos los hábitats imaginables: charcas, lagos, ríos, suelos y rocas. Aunque su belleza microscópica no se corresponde a la imagen que vemos con nuestros propios ojos. También pueden vivir en simbiosis con otros organismos, como los líquenes, donde proporcionan nutrientes a un hongo. Su capacidad de adaptación es asombrosa, lo que explica su éxito y longevidad en la historia de la vida. Desde su papel fundamental en la creación de nuestra atmósfera hasta su presencia en casi todos los rincones del planeta. Las cianobacterias son un testimonio de la increíble capacidad de la vida para transformar y adaptarse. Son los pequeños gigantes que, silenciosamente, han modelado y siguen modelando el mundo en el que vivimos. Nostoc es quizás una de las cianobacterias más comunes. Se encuentra característicamente como masas gelatinosas, a veces cubriendo áreas de cierta extensión. Otras especies se presentan flotando o adheridas sumergidas en agua dulce. Cuando una de estas masas gelatinosas se observa al microscopio en el portaobjetos, aplastada por el cubreobjetos, se pueden observar innumerables filamentos torcidos, compuestos de células bien definidas con paredes celulares redondeadas. La mayoría de estos filamentos, que suelen ser relativamente cortos, contienen una o más células más grandes, que son comparativamente transparentes, no poseen pigmento de color y tienen paredes celulares engrosadas. Estas se conocen como heterocistos. Las cianobacterias carecen siempre de flagelos. Las especies unicelulares y coloniales son inmóviles, pero muchas formas filamentosas pueden realizar movimientos reptantes y oscilatorios. Su multiplicación es asexual, por división celular y rotura de filamentos. Resumiendo, las cianobacterias fueron los primeros organismos fotosintéticos y tuvieron un papel crucial en la historia de la Tierra, ya que se cree que su actividad fotosintética enriqueció la atmósfera primitiva con oxígeno, lo que permitió el desarrollo de formas de vida más complejas.